Queridos amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenas noches. Un fin de semana más acompañándolos en este espacio denominado Sobre la Mesa para hablar de temas interesantes, importantes, políticos, económicos. Vamos a hablar del tema y de la situación de los argentinos en estos días, situación que realmente los ha llevado a muchos grupos argentinos y sectores a entrar en movilizaciones y en protestas por las decisiones políticas adoptadas en ese hermano país. Comenzamos. A ver, en líneas generales, la situación de los países en Latinoamérica ha ido cambiando debido al cambio de gobiernos y al cambio de miradas en lo que se debe hacer en cada país. La Argentina está en esta situación ya un poco más de 2 años un poco más de 2 años, 2 años y medio exactamente, por justamente la mirada distinta que ha habido del presidente Macri a la mirada de lo que era la presidencia de Cristina Kirchner. Una mirada que ha cambiado radicalmente las políticas y en el ámbito económico, por supuesto, las políticas que según ellos, según el oficialismo argentino, dicen son políticas donde tenemos que sincerar la economía argentina. Bueno, en estos últimos días han habido varias movilizaciones, protestas, inclusive hoy por hoy están en movilizaciones en la 9 de julio, en lugares estratégicos que tiene el centro argentino, el microcentro de Buenos Aires, para protestar por estas políticas que se están dando. Las tarifas es el primer argumento, el incremento en las tarifas eléctricas, por ejemplo, en la luz. Ha habido inclusive casos extremos donde hay gente que paga mucho más por su luz que por el alquiler mismo donde vive. Así que, por supuesto, es algo que nos preocupa a los bolivianos. La Argentina es uno de nuestros socios comerciales más importantes junto al Brasil y, por supuesto, por la cantidad también de bolivianos que viven allá en la Argentina y no solamente en Buenos Aires, en toda la Argentina, Mendoza, Córdoba, en fin. Así que he reunido a gente que conoce del tema argentino para que comentemos, para que analicemos cuáles podrían ser las salidas de este hermano país que tanta influencia tiene en Bolivia. Le voy a dar las buenas noches a la ex ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales. Teresa. Encantada, Lorena, de volver a estar en este programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. El ex ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. Mauricio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Lo tengo por primera vez a don Óscar Heredia. ¿Cómo le va, don Óscar? Buenas noches, gusto de tenerlo acá. Buenas noches, le agradezco la oportunidad de conversar con eminentes profesionales y representantes de este país. Fabián Restivo también, argentino de pura cepa, ¿no? Buenas noches, Lorena. Analista, sí, comunicador. Sí. Nacido en Buenos Aires. Encantado de estar acá de nuevo para charlar un ratito. Querido Fabián, comenzaremos contigo para que nos des un pantallazo. Yo trataba de hacer un poco el resumen de la situación que están viviendo los argentinos en estos meses, en estos 2 años y pico que el presidente Macri está en la presidencia. Y por supuesto es gente que tiene una mirada muy distinta. Tiene la mirada neoliberal de cómo se deben manejar las políticas, sobre todo económicas, para, según el oficialismo argentino, dicen, construir y transparentar y sincerar lo que está sucediendo en la Argentina. El discurso político es fuerte cuando dicen que en la anterior gobernación, en el anterior manejo gubernamental de Cristina Kirchner, se ha deshecho el país y que no se ha avanzado, que no se han hecho inversiones, en fin, hay un montón de argumentos que se presentan a la hora de justificar estas nuevas políticas que están llevando a la gente, a la clase media sobre todo, a protestar, a organizarse para reclamar por la situación
de la gente en la Argentina por la situación económica. El salario aparentemente ya es, el salario no alcanza. En fin, hay problemas económicos en la Argentina. ¿Cuál es la mirada que tú tienes? Tú conoces perfectamente bien qué es lo que está pasando. Me imagino que también tienes familia allá. ¿Cómo ves esta situación en los argentinos? Mira, hay dos factores. El primero es la confusión general. Yo la semana pasada veía un programa de televisión y decía, el zócalo de la pantalla decía cumbre entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Y yo decía, están tan confundidos que ven un pozo y le llaman cumbre. No tenés que saber de política y de economía cuando abrís la heladera de tu casa. Esto es una tabla de medición, ¿no? Con este humor que tienen mis compatriotas andan diciendo que las heladeras son casi humanas porque son 70% agua. Sí. Claro. Mauricio Macri encuentra un país desendeudado y le carga una deuda de 1.400 millones de dólares. Es históricamente la deuda más alta en menor tiempo que se ha hecho en Argentina. Se habla mucho de la crisis del 2001, esta crisis es mucho peor. Se dice es un gobierno de CEOs, o sea, directores de grandes empresas han terminado siendo ministros. El ministro de Hidrocarburos era CEO de la Shell. La persona que está a cargo del control de precios es CEO de Carrefour. Es decir, definitivamente han puesto al zorro a cuidar a la gallina. Y esto no es inocente, o sea, no podemos permitirnos pensar qué torpes que son de ninguna manera. Hay un plan que lleva al último paso, que es a recurrir al Fondo Monetario. Acá hay varias preguntas. La electricidad, la energía eléctrica ha subido un 2.800%. El gas ha subido 1.400, 1.600%. Ha subido un 250% la gasolina, un 300% el transporte público. Y ya no se puede vivir. Decían hace 2 años que ellos cargaban con una pesada herencia. Y nuevamente decían, bueno, si les pesa tanto la herencia, en vez de seguir jodiendo al país, que la devuelvan. O sea, si te pesa la herencia, la devuelves y se acabó. Hay un plan económico de vaciamiento del país. Hay un plan económico de volver a la privatización de las empresas nacionales. Y de achicamiento del Estado. El Estado en su mínima expresión, pero además de una manera muy cruel. Hay el PAMI, por ejemplo, por dar un ejemplo, porque podríamos estar 6 horas. El PAMI es la obra social de los jubilados. Tiene un total de 74 medicamentos que dicen que son gratis, lo cual es mentira, porque una persona aporta toda su vida y este es no hay nada gratis, ¿no? su seguro. Bueno, gratis. El ministro de Salud decide bajar de 74 medicamentos a 6, porque el problema de la crisis es que los viejos toman mucho remedio. Y entonces la gente se muere. Pero lógico. Los planes sociales han sido bajados, todos. El de financiamiento de las universidades es absoluta, se acabaron las becas. O sea, hay un plan de achicamiento del país. Y que esto termine nuevamente en el Fondo Monetario Internacional, siendo que nadie puede alegar inocencia, porque es la 4ª vez que Argentina recurre al Fondo Monetario Internacional y siempre nos ha ido igual de mal. Esto es lo que está pasando hoy. Yo, que suelo ir seguido, hacía cosas que no veía hace muchos años. Yo he visto una familia viviendo con sus muebles en la plaza. En una plaza. Volvemos a ver gente durmiendo en las calles. Y entonces lo que dicen es, ok, si el gobierno anterior era tan malo y a nosotros nos iba bien, nos comprábamos una casa, comprabas una casa con un crédito UVA al 14% y hace 2 semanas el Banco Nación dijo, lo lamentamos mucho, pero eso no lo podemos solventar. No lo podemos solventar, así que usted compró la casa al 14%, sí, bueno, va a pagar el 40% de interés. Entonces, el desastre, cierro con esto, no es económico, es político.
El desastre es político, porque la economía es producto de las decisiones políticas que se toman. Esto es así. Coronado por un presidente del que todo el mundo decía, es imposible que sea presidente Macri. ¿Por qué? Bueno, primero porque es un empresario que ha crecido estafando al Estado. Segundo, porque no tiene carisma. Y tercero, porque no tiene aparato político. O sea, si no hubiera sido presidente de Boca, de repente no estaba ahí sentado en la Mira, silla no se sabe. Tiene un asesor de comunicación, que es un hombre muy inteligente en la comunicación, que ha dicho, entre las muchas frases célebres, 3 que recuerdo. La primera, los votantes son simios con sentimientos. Hay que dejarse de joder, andar prometiendo cosas, hay que prometer alegría. La segunda, cuando le preguntaron, ¿y qué tal Mauricio Macri? Él dijo, Mauricio Macri es como un perro grande, bien entrenado, puede hacer cosas maravillosas. Esto que estoy diciendo es público. De ahí a una enorme operación de prensa, y cuando le dijeron, Mauricio no puede ser presidente, por estas 3 razones, él dijo, no hace falta entonces hacer una campaña a favor de Mauricio Macri. Alcanza con crear una campaña de odio hacia Cristina Kirchner que sea lo suficientemente grande como para que cualquier estúpido se postule y gane. Esto es público. Esto es lo que ha sucedido. Apoyado por la multimedia Clarín, entre otras cosas. Hay una ley en Argentina que dice que un holding de comunicación puede tener 24 medios de comunicación en todo el país, uno por provincia. Clarín tiene 240. Eso. Se lo deben a Carlos Saúl Menem. No casualmente, cuando ganó Mauricio Macri la elección, la primera cosa que hizo fue reunirse con los empresarios, entre ellos con Mañeto, que es el dueño de Clarín, y por decreto vetó la ley de comunicación audiovisual, que es una cosa que no se puede hacer, que es ilegal, que igual se hizo. Entonces, todo esto le ha hecho creer a la gente que estaba muy bien que sacaran a Cristina Kirchner, aunque hubiera que joderse un poco. Ahora, yo te voy a decir algo. Somos gente grande. Si yo te miro una vez y te digo, Lore, no va a pasar nada que vos no quieras. Vos la primera vez vas, es la cuarta en 40 años. Complicado, complicado. A ver, iré así. Don Óscar Heredia, ¿qué dice usted de lo que pasa con los argentinos? ¿Cómo ve desde una mirada económica, política, desde aquí, desde Bolivia? Bueno, primero yo creo que la realidad es la realidad. Argentina está mal, pero tal vez no por solo Macri, ¿cierto? Sino viene desde Menem, corrupción, recesión. Antes. ¿no? Sí, ¿no? se puede ir pero mucho más atrás. Claro, lógica, pero vemos, ¿cierto? Y corrupción, contrabando de armas, Ecuador, ¿cierto? Después viene de la Rúa, ¿sí? El Corralito. Le regalaron un caballito de madera y se le murió. Dual. Pero también hay un momento de crisis mundial, ¿cierto? Crisis mundial que ayuda también a este gran problema, pero la corrupción es lo más importante. Sin embargo, llega Kirchner que, bueno, le gana a Menem, ¿cierto? Y el momento económico es importante para la reactivación económica. El momento económico mundial le permite a la Argentina y a Kirchner tener un buen momento económico y una buena gestión, ¿cierto? Parecida al comienzo de Don Evo Morales, ¿cierto? Todas las medidas de planificación centralizada en la economía. Pero si comparamos la economía de Kirchner con la de Cristina, hay una diferencia, ¿verdad? Superávit fiscal, déficit fiscal. Menor inflación, mayor inflación, 8%. Mayor deuda, 43% de la deuda. Son indicadores reales y objetivos. He hecho una pequeña investigación, ¿cierto? Entonces, nos colocamos en este momento. Entonces, tal vez las medidas que hoy se critican en función del Fondo Monetario Internacional, tal vez no deberían ser aplicadas de esa manera, sino en función de lo que hoy en día se menciona una economía heterodoxa, ¿cierto? De un lado o del otro lado. Del lado de la intervención del Estado o de la sociedad de economía. Porque lo que quiere la sociedad es resolver sus problemas
¿cierto? El problema económico, que producir, cómo producir, para qué producir, y ninguno de los sistemas económicos hoy en el día hoy ha podido resolver esos grandes problemas, ¿verdad? Entonces la Argentina está viviendo una crisis que viene de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y lamentablemente la Argentina está viviendo eso. Pero ¿qué va a suceder con los bolivianos, o sea, con la economía que pueda afectar a Bolivia? Hay tres elementos importantes que seguramente aquí el colega Mendizábal va a hablar con mayor profundidad en el tema del gas, ¿cierto? El gas es importante para la Argentina, el invierno es crudo, por lo tanto va a demandar mucho más gas. Bolivia tiene la oportunidad de venderle a un precio superior del presupuestado de 45.50 el barril del petróleo, pero habría que ver si la cantidad que tenemos ante la demanda interna y ante la falta de exploración y explotación en este tema podremos cubrir. Pero, sin embargo, seguramente la Argentina va a tener que pagar y no va a haber ningún problema. Pero hay otros dos temitas importantes. El tema que tú hablabas y el que tú mencionabas también en algún momento. El tema de la producción, del ingreso por importación o por contrabando de productos argentinos que en Bolivia van a ser mucho más baratos en función que va a afectar a la economía, porque nosotros estamos viviendo de una economía de consumo, ¿cierto? No tanto de exportación, sino mayor de consumo, lo cual implica que en el mercado va a haber mucho más productos argentinos que nacionales. Y esto va a afectar también a nuestra economía, básicamente porque muchos productos ya son importados o introducidos por contrabando, alimentos, etcétera, etcétera. Y eso es parte de lo que consumimos. El otro tema que tú mencionabas es el de las remesas. Argentina es el segundo país que envía remesas a Bolivia. Importantes. Lo que va a suceder es que los bolivianos que están en la Argentina, lógicamente, van a tener que tomar una decisión. Sobrevivimos tal vez, en vez de enviar un poco de dinero a los bolivianos, a mi familia que ellos, está viviendo, ellos ¿no? envían acá, claro. Entonces, decimos, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces ellos van a preferir sobrevivir y por lo tanto no van a enviar demasiadas remesas a Bolivia, que también afecta a la economía. En la magnitud habría que determinarlo, ¿cierto? Yo creo que esa es la situación en este momento entre la Argentina y Bolivia, y hay que reconocer ahora, si se recurre al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional por sí solo no es que te va a imponer de alguna manera si tú no lo quieres, ¿cierto? Bueno, yo así entiendo. Don Si Oscar, pero eso se gobernador- dice, ¿no? El No, Fondo pero es que- Monetario Internacional dice, Claro, le pone condiciones, no te presta claro, la plata claro, le pone gratuitamente. condiciones. Es decir, las condiciones que pone son, y hemos visto la negociación en el anterior gobierno, en el gobierno de Cristina, la negociación que ha tenido que tener la propia Cristina Kirchner con el Fondo Monetario Internacional para poder pagar esa deuda que era tan terrible para los argentinos. Lo que no entendemos los latinoamericanos, específicamente los bolivianos, ¿por qué otra vez extender el sombrero para hacerse nuevamente un préstamo que los va a endeudar, dice Mauricio Macri, Posiblemente los intereses para menores garantizar que la los que estabilidad de los argentinos? En otras partes, ¿no? ¿Será el Es camino? importante. ¿Será el camino? No, yo no vengo a defender al Fondo Monetario Internacional, simplemente veo que hay la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional pueda también ver la realidad mundial de la economía, la realidad argentina, y tenga una posibilidad menos rígida en la negociación y en medidas rígidas como las del Fondo Monetario Internacional, Claro. y más bien convertir en una economía heterodoxa donde entendamos. Yo, por ejemplo, digo aquí, Bolivia no va a retroceder en una gran magnitud. Yo no creo que en Bolivia el próximo gobierno XYZ tenga la voluntad de Privatizar. de privatizar. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que la redistribución de la riqueza también va a continuar, solamente que va a cambiar un modelo económico de repente mucho más heterodoxo, un poquito más el péndulo, más que la izquierda hacia la derecha, ¿cierto? Pero es en ese péndulo nos manejamos. Yo he estado en varias conferencias donde, bueno, una de las autoridades máximas del país habla de esta economía. Y dice, bueno, hay que jugar con las reglas del juego Bien. para poder sobrevivir en esta economía. Pues estamos jugando también con medidas que son también de economía de mercado, ¿cierto? A ver, tenemos unas... Antes de ayer era un día muy importante porque con estas movilizaciones, estas protestas que se están dando sobre todo en el centro de Buenos Aires, en el microcentro, el presidente Macri brindaba una conferencia de prensa a los
a los periodistas para hablar sobre estas medidas y un poco justificar las decisiones políticas que se están tomando respecto a la economía de los argentinos. Este era un pedacito de lo que dice Mauricio Macri en esta conferencia de prensa. Compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Bueno, Comentarios. difícil comentar a un presidente que cuando estaba en campaña prometió muchas cosas y al día siguiente de entrar al gobierno desconoció todas sus promesas, lo de las tarifas, lo de precios, lo del dólar. Todo lo que ha hecho Macri cuando era candidato había comprometido así con la supuesta verdad con la que está hablando ahora y sin embargo ha hecho otra cosa. Bueno, eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, yo creo que queda claro que tanto Macri como quienes son partidarios de la propuesta liberal, neoliberal para nuestras economías, no han logrado, y ahora lo veo claro, no han logrado entender lo esencial del modelo económico de los países que han logrado, entre el caso boliviano, el caso argentino, a lo mejor el caso ecuatoriano también se inscribe en esto, que no han logrado entender el rol que tiene la dinamización del consumo interno de la gente pobre en el crecimiento de la economía. Creen que incrementar el consumo interno, el consumo de la gente más pobre es una cuestión de bondad, de buen corazón. Una cosa de que hay que ayudar a los pobres porque son pobrecitos. Y no han encontrado el rol de dinamización que tiene el pequeño productor, el compañero obrero. Y la cualidad potente de dinamización de una economía cuando le das la posibilidad, cuando le das la herramienta que es dinamizar el consumo interno.
y han llegado al gobierno pensando que era cuestión de echar para atrás nada más y nada menos que el consumo interno, 1000%. Yo me quedo preocupadísima pensando cómo el pueblo argentino no se ha volcado encima de quien le aumente. Eso no se entiende. No se entiende. 1% han dicho de electricidad, al 1% de consumidores de electricidad le van a subir el 1%. Ya se van a movilizar. No 2, ni 3, ni 5, ni 1. 10, ni 20, ni 100, ni 200. 1500% en tarifas. Y la gente todavía creía que como Cristina lo había hecho mal, de todas maneras había que abrocharse el cinturón. Pero a estas alturas han salido ya del embelezo en el que los habían metido, diciendo que efectivamente hay que reconocer que el gobierno de Cristina ha tenido muchos defectos. Han sobredimensionado los defectos a efectos de ganar elecciones, pero se está volviendo atrás en las decisiones de consumo interno importantes, que fueron el dinamizador de la economía argentina. Y en Bolivia, lo que me parece, que además coincido con los efectos económicos que puede tener lo que está sucediendo en Argentina, pero lo que me parece mucho más grave es que el retroceso en medidas estructurales de política económica hacia el modelo liberal solo puede traer lo que ha traído en Argentina, es decir, una profunda crisis. Ellos mismos no tienen idea cómo así fueron a dar otra vez a pedir al Fondo Monetario Internacional. En Argentina no hay economista ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro que reconozca que se haya hecho algo bien en estos 2 últimos años. Todo economista liberal incluso no se la puede creer, no pueden dar crédito cómo así resultaron complicando la situación de tal manera que ahora están extendiendo una vez más la mano al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario no necesita uno saber ni suponer qué es lo que ahorita no se puede ni siquiera debatir qué es lo que el Fondo Monetario quiere hacer. Lo acabamos de ver en Grecia, lo acabamos de ver en España, lo estamos viendo en todo el mundo. Es reducción del gasto público y reducción del consumo interno de la gente más pobre, de la gente más vulnerable, la gente viviendo en las calles. Esa es la receta del Fondo Monetario. Y además, sumado a eso, complementando lo que tú dices, Tere, recortando presupuesto a salud, recortando a los jubilados, con intenciones de recortar a los jubilados. O sea, de una manera impresionante. Me tocó estar en Buenos Aires justamente el día en que se armaron 3 días y 3 noches de bloqueo en la Plaza de Mayo. Y uno hablaba con la gente y la gente no podía ni gritar por tanto llorar. Los jubilados, los viejitos, estaban en una condición tremenda. Obviamente siempre es relativo eso porque, claro, aquí los jubilados no tienen ni el 10% de eso y todavía sonríen, pero de lo que tienen los jubilados argentinos. Pero se están poniendo en condición de pobreza. Están haciendo una estrategia de empobrecer a los más pobres y de disculparle los impuestos a los más ricos. Entonces, y eso creen que simplemente es una regresión ideológica. No, es una regresión económica. Es renunciar a la potencia que tiene la economía popular. Los sociólogos, cuando alguna vez se juntan con los economistas, han producido un concepto que le llaman economía popular. Esa economía popular latinoamericana es extraordinariamente potente. Así es. Y no la han convertido más que en sujeto de política social, los liberales. Siempre ven a la gente pobre que porque es sudada y maloliente merece ayuda social, cuando la sudada y maloliente es la que ha podido cargar en su espalda el crecimiento económico. Bueno, eso es lo que plantea Lula, ¿no? Cuando él dice, para ellos el pobre es un problema, y yo puse en marcha la idea de que el pobre es la solución, no es el problema. Pero eso se ha dado, en los economistas bolivianos todavía no está claro. El ministro de Economía, hace poco hubo un evento en el Banco Central con un ex ministro de Argentina, o Kicillof, el asesor, con Axel Kicillof, que no pudo estar él, pero estuvo su presentación y él mismo en videoconferencia, y con Luis Arce, con Mario Guillén, con el vicepresidente Álvaro. Y realmente ahí se queda totalmente claro que no han entendido, por eso les está pasando lo que les está pasando. Y en Bolivia les puede pasar lo mismo, porque creen que es cuestión o de mantener privatización o no mantener. No,
Pero no es tan dual la cosa. Yo no, o sea, es verdad que en Bolivia no puede retroceder como ha retrocedido, porque ya me imagino yo lo que pasaría. 1000% de un incremento de tarifas. Claro, el problema también es cómo financiamos, ¿no?, estas medidas que son de distribución de la riqueza. Si las financiamos en función de deuda, en consumo de nuestras reservas internacionales, y cuando tenemos un problema en cuanto a ingresos de divisas, tenemos problemas, pues, y tenemos que recurrir de alguna manera a alguien que nos pueda prestar dinero, y lo estamos haciendo en el país. Tenemos la oportunidad de haber vendido $2.000 millones o puesto en los bonos soberanos, que lógicamente con el incremento de los intereses, el precio del dólar en Estados Unidos también tiene su efecto también. O sea, tenemos que entender que de alguna manera tenemos que buscar un equilibrio en esto, ¿cierto? Yo creo que esa es la mejor manera de poder ver objetivamente lo que ocurre en la economía boliviana, y para evitar que ocurra lo que ha ocurrido en la Argentina. Pero en la Argentina también es porque se ha llevado mal la economía, había datos que no eran objetivos, lo mismo que ha pasado en Grecia, porque eran datos no objetivos y reales sobre su economía. Había un derroche también en algún momento en Grecia, eso también es real. A ver, continuando con el tema argentino. Le llaman derroche a incrementar el consumo de la gente pobre, porque le ven tinte populista a todo el que quiere darle un bono a la gente pobre. Y dicen, esto es populismo y es totalmente inmanejable y es irresponsable. Por definición, para un liberal, darle un bono a un pobre es irresponsable y además es malbaratar. Pero en Bolivia, ¿acaso no ha habido bonos? Por también? eso no digo. Solamente en pero el se tema nos de ha los dicho que somos irresponsables y que estamos tirando la plata. También han planteado y han pagado bonos. O sea, yo creo que poner un solo ejemplo de bonos, yo creo que hay que ver otros elementos también. De acuerdo. Si no, a partir del bono, entonces hacemos unas falacias y empezamos a justificar algo. Yo creo que hay que ver varios factores que podrían ser. Entre otros, la deuda externa. Por ejemplo, el gasto que se hace despendioso en el tema de la infraestructura, por ejemplo. Que si no es una infraestructura productiva, que yo creo que cualquier persona que es consciente que debe invertir, cualquier ciudadano, yo tengo $100, en vez de comprarme un celular, tengo que invertirlo, ¿cierto? Para que me dé un rédito y genere recursos. Esa es una inversión. A ver, avanzaremos en el tema. ¿Qué dice Mauricio Medinaceli cuando uno de nuestros principales socios comerciales, Mauricio, en la Argentina, evidentemente estamos entrando a la época de invierno, ellos necesitan más gas por el frío, pero obviamente hay todos estos elementos que estamos comentando en la mesa que también ponen en riesgo de alguna manera o en mayor fragilidad, vamos a denominarlo así, la posición argentina frente a los bolivianos. ¿Qué dices? Bien, en principio agradecer por la invitación al programa, después de algún tiempo que estoy de vuelta al país. Lo primero que quiero destacar aquí es que en Bolivia ya vivimos esta situación de ajuste de tarifas en el precio de la gasolina, y como que ya aprendimos que no se puede castigar así a la población, porque el año 2010 la gasolina subió en 73%. Entonces está claro que se vio cómo se ajusta, cuando hay un ajuste en la energía, en el precio de la energía, la población inmediatamente reacciona, como lo está pasando en este momento Argentina. Lo que hizo el actual presidente es 5 días después volver al precio anterior de la gasolina, y todo se manejó en paz. Entonces nosotros ya tuvimos un proceso de aprendizaje en ese sentido, en el cual claramente el ajuste de tarifas no tiene que ser de un momento al otro, probablemente tiene que ser gradual, y el presidente mismo explicó que hay que eliminar los subsidios paulatinamente. Es un cáncer. Para evitar, él dijo, para evitar el contrabando. Entonces, los subsidios, yo también soy partidario de eliminar los subsidios, deben eliminarse. Hay ejemplos en el mundo, Irán lo hizo de una forma muy tranquila, El Salvador lo hizo de una forma, aquí tomamos una medida de shock, y casi le cuesta al presidente, digamos, tuvo un costo político muy fuerte. 2010. Exactamente. Ahora, lo que está proponiendo Argentina en este momento de crisis es cambiar el contrato de exportación de gas con el Brasil, con Argentina, porque ellos ofrecieron un mayor precio a cambio de un menor volumen en algún momento del año. Esto tiene un peligro porque estaríamos, digamos, abriendo la posibilidad de negociar el contrato
que se firmó con Argentina. Ya. Y cuando uno abre la posibilidad de negociar contrato, lo primero que van a pedir son precios más bajos en el largo plazo y menores volúmenes. De hecho, ya ellos hablaron de un menor take or pay. Ahora, nosotros no podemos decirle tampoco, ¿sabe qué? No vamos a tocar el contrato. ¿Y por qué no tenemos esa capacidad para decir a Argentina o Brasil, se va a respetar lo que se firmó, porque no tenemos las reservas de gas suficientes como para afrontar el contrato con Argentina los próximos 10 o 20 años? Entonces, estamos en una situación compleja en este momento en Bolivia, en la cual no tenemos el gas probado, certificado suficiente, como para poder decir, ok, manténgame el contrato como lo tenemos hasta ahora. Porque Argentina puede decir, ok, no me aceptas la propuesta, te pido el máximo volumen, Brasil me pide el máximo volumen, y probablemente Bolivia no pueda, digamos, mandar los máximos volúmenes que se tienen en este momento, porque en este momento el problema del sector hidrocarburos en nuestro país no es tanto realmente el menor precio internacional del petróleo, que lo fue en los últimos 2 años. El problema es que la producción ya son 3 años consecutivos de crecimiento negativo, la producción de gas natural. Entonces, las inversiones en el sector, en exploración, no han sido, digamos, positivas en los últimos años, los últimos 10 años, y ahora es donde estamos viendo las consecuencias, que no tenemos la capacidad, digamos, como para abastecer este gas. Toda esta discusión que se tiene en este momento, en todo caso me llama a la siguiente reflexión de lo que debemos hacer en el sector hidrocarburos, ¿no es cierto? En este momento el sector hidrocarburos requiere medidas que probablemente se les están implementando por debajo, pero se requiere sincerarlas. Por ejemplo, el sector hidrocarburos requiere exploración, ¿de acuerdo? Y para mayor exploración, generalmente lo que se hace es condiciones más flexibles en los impuestos a las petroleras. ¿No? Eso ya se hizo con la ley de incentivos que se aprobó hace 2 años, ¿no? Pero las petroleras no reaccionan a esta ley de incentivos porque no es parte, digamos, de algo abierto, transparente y de una política general de atracción de inversión privada a la exploración de gas natural en Bolivia. Entonces, esta disminución de impuestos a las petroleras, que ya se la tiene hasta este momento, tiene que ser más transparente. Tiene que eliminarse subsidios, no como en el 2010, tiene que eliminarse subsidios de forma gradual. De hecho, tomando la palabra del presidente, este es un cáncer que hay que eliminarlo no cortando la mano, sino con una microcirugía. Se necesita que YPFB tenga un proceso de ajuste en el número de empleados, porque en este momento está muy ineficiente. Se necesita una nueva ley de hidrocarburos. Se necesita consolidar el mercado con Brasil. Y se necesitan un nuevo contrato con el Brasil y Argentina. Que se tiene que negociar el próximo Entonces, año. son una serie de ajustes que a la persona que esté de aquí a 2 años en la presidencia le va a tocar tomarlos. Y la pregunta es, no importa quién, la pregunta es, con lo que está pasando en Argentina, ¿cómo nosotros podemos aprender de eso y tomarlos más, digamos, serenamente, para no generar tanto conflicto social? Tengo que hacer la pausa. Luego venimos al segundo bloque, que vamos a hablar un poco también de las decisiones políticas que se están asumiendo en la Argentina y, el impacto también en nuestro país va a ser muy importante analizar. Bien, hay temas bien complicados y uno de estos es la situación en la Argentina. Mauricio Macri está en esta situación donde le pide ayuda al Fondo Monetario Internacional, dice para garantizar la estabilidad de los argentinos y para cubrir el déficit fiscal que hay en las arcas argentinas, por un lado. Esto, Fabián, le podría costar políticamente la reelección al presidente Macri, y donde se está hablando de María Eugenia Vidal como una posible sustituta, es la gobernadora de Buenos Aires, ¿no es cierto?, posible sustituta a Macri. Hay quien decía, otro analista decía por ahí, que está la sombra de Cristina Kirchner, ¿no?, como algo tremendo ahí, ¿no?, cerca. ¿Qué dices de esta situación? Porque muchas cosas están pasando
ahí en la Argentina, y los argentinos están, por supuesto, desencajados en muchos sectores. Estamos viendo que no hay una cercanía del presidente Macri a la CTA, no hay a los sectores sociales, hay una desconexión de lo que significa la base social y el gobierno. ¿Qué dices de todo esto que te estoy hablando? Mi abuela decía que para bajar cualquier santo ayuda. Vidal es Macri. Vidal es el alfil de Macri. Pone su cara así en las redes. Sí. Ay, qué lindo, me acabo de tomar un helado donde compraba cuando era chica, mientras desfinancia las universidades, cierra los hospitales, cierra escuelas, y la cuestión de la inseguridad, que había sido el caballito de batalla de Clarín durante el último año de Cristina Kirchner, llega al punto de que te te pegan un tiro para sacarte un par de zapatillas. Así es. Vidal no tiene para mostrar algo que sea distinto a lo de Macri. Que se puede empeorar. A ver, hay 3 datos que me parece que concurren en este hecho. Primero, inventamos el revólver antes de la máquina de escribir, 8 años antes, lo cual de la raza humana no habla muy bien. En 1860, Oscar Wilde, el escritor irlandés, decía que la raza humana está compuesta por un 65% de imbéciles, que es algo que hay que poner atención. Sí. Y tercero, Arturo Jaureche, un gran pensador argentino allá por el año 45, dijo: la gente cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal. Si juntamos estos 3 elementos, es muy posible que Vidal pueda ser presidenta. Lo cierto es que hasta hace 2 semanas se hablaba de cómo iba a encarar Mauricio Macri la campaña por la reelección, y desde hace 4 días se dice: Mauricio Macri, ojalá termine el gobierno. Esto es una realidad, porque era lo que yo te decía recién, no hace falta saber de política y de economía. Cuando vos abrís la heladera y está vacía, se acabó el cuento. Y esto es así. ¿Por qué fuimos al Fondo Monetario Internacional? Porque se vendieron 1.600 millones de dólares en bonos, y hace 2 semanas el ministro de Economía fue a Wall Street y Wall Street le dijo: macho, ustedes no van a poder pagar, no les podemos seguir comprando esta porquería que nos están vendiendo ahora. Se acabó. Y entonces dijeron: listo, ¿cuál es el problema? A 50 años, que los 1.400 millones de dólares no están en ningún lado. Este es el punto. No es que se endeudó el país para generar obra, para generar crecimiento. La plata no está. Entonces sí, efectivamente, ojalá Mauricio Macri, y esto digo lo que hay que decir, que no es mi deseo personal, ojalá Mauricio Macri consiga terminar su presidencia. Ya no puede seguir hablando de reelección. Y sí pudiera ser Vidal. Quien postule, quien gane, no sabemos. A ver, don Oscar, se decía, ¿usted se acuerda en el año 70, 70 y tanto, se hablaba de que Argentina era la 5ª potencia del mundo, era un país poderoso por todo lo que había hecho en su economía productiva, ¿no? Trigo, en fin, tienen todo también, ¿no? Gozan de un país riquísimo en recursos naturales. Hoy día ver a los argentinos así también nos consterna, nos da pena, y por la cantidad también, como decía al inicio, de bolivianos que viven allá y de la repercusión que tiene en la economía propia argentina también. Claro, el tema es que nadie quisiera que la Argentina continúe en crisis, ¿cierto? Y que no nos toque a nosotros tampoco, nadie, ni locos, ¿no? Fundamental. El otro tema es que la Argentina en algún momento era un país grandemente económico, ¿cierto? Era grande. Pero llega un momento en tiempos históricos de que han querido poner la Argentina después de mucho tiempo a la par que los países del mundo entero, ¿cierto? Altamente productivos, altamente competitivos, y eso no era una realidad. O sea, la Argentina en algún momento, entre las fechas que yo he mencionado, no era un país emergente como lo fue Brasil, ¿cierto? Entonces, tuvieron inversiones, hicieron medidas económicas que no respondían a esa realidad, ¿cierto? Es como engañarnos de que nosotros fuéramos un país totalmente
competitivo, desarrollado, con crecimiento, etcétera, etcétera, y la realidad fuera otra. Y ese es el gran problema que estamos pagando hoy en día. El tema de la transparencia, el tema de hablar con la verdad, la utilización de datos objetivos, reales, para tomar decisiones políticas. El otro error de Macri es que tiene errores políticos, pero además tiene un gabinete económico medio disperso, ¿cierto? No tiene una cabeza que pueda dirigir la política económica, sino tiene 6 o 7 u 8 personas que tienen por sectores, y ponerse de acuerdo entre ellos es bien difícil, porque lógicamente tiene una mentalidad, cada uno tiene una mentalidad. Empresarios, entonces, además, empresarios, ¿no? Pero no tiene una línea. Entonces yo lo que pienso es que ese tipo de decisiones políticas cometen un grave error que perjudica el desarrollo y crecimiento de la Argentina. Primero político, segundo técnico. Totalmente técnico y no político, digamos, ¿cierto? Y tener personas que piensen diferente en cosas que deberían pensar totalmente integradas para solucionar este problema y volver a la Argentina que todos queríamos, ¿cierto? En el tiempo admirábamos tanto a la Argentina que queríamos, pues, ir a visitar la Argentina, y yo estaba por allá y disfrutábamos de lo que tenía, pero hoy lamentablemente ir a la Argentina habrá que ir a traer mercadería para poder hacer un pequeño negocio que nos permita tener mayores ingresos, ¿cierto? Tere, ¿cómo ves cuando la situación política está complicada para los argentinos? Hay esta desconexión, te digo, con la base social de los argentinos, jubilados, en fin, una distancia, cierre de hospitales, en fin, sí, una serie de hechos que hacen, por supuesto, preocupar al ciudadano argentino, al argentino de la clase media, al que tiene su tienda, al que tiene su lavandería, en fin, es decir, hay una desconexión. Me da la impresión de que don Mauricio Macri, con todo respeto, está manejando un poco con una visión demasiado empresarial un país como la Argentina. ¿Qué me dices de eso? Sí, yo siento que está ya consolidándose el proceso de fin de la luna de miel, ¿no? La gente ha votado por Macri, la mayor parte de los argentinos ha votado por Macri. Y estaban convencidos de que en el gobierno de Cristina se había malbaratado recursos, se había usado de manera irresponsable el recurso público, etcétera, etcétera, y que había que ajustarse los cinturones un poco para poder reencaminar la economía. Se han ajustado los cinturones con una resignación que yo simplemente no puedo comprender, una resignación tan, pero profunda. A mí que me suban 1000% las tarifas. Te crucificas en la ventana de tu casa, pues, pero ¿no? claro, no sé, hay una diferencia, somos latinoamericanos, pero hay una enorme diferencia aquí. Creo que como no lo recordaba de los deportistas, Mauricio, de los futbolistas. el 75% de una subida de una tarifa casi se conmociona el país entero. Pero además porque le piden algo imposible, es muy difícil ajustarse el cinturón y bajarse los pantalones al mismo tiempo. Es complicado, sí, ¿no? Sí, es verdad. Con la picardía con la que habla nuestro compañero, realmente es una cosa que uno no se puede imaginar, pero les ha pedido esa luna de miel, les ha dicho, bueno, a ver, organicémonos, ahora hay que sufrir. La gente ha sufrido y a ver si hubieran levantado cabeza sobre la base del sufrimiento, estarían diciendo, bueno, ya, ¿no? Ahora sí somos un buen matrimonio entre la clase media argentina y el gobierno de Macri. Y eso no ha sucedido. Ahora se acabó de romper, porque no solo que no pudieron, sino como dice Fabián, fueron a intentar vender bonos, cosa que a nosotros nos ha salido re bien. A ellos ya no, porque ellos no son una economía solvente que pueda sustentar con unas reservas internacionales o con su sustento el endeudamiento externo. Entonces no tienen cómo hacer lo que nosotros hacemos y hemos hecho 2 veces y lo podemos seguir haciendo seguramente. Y no lo vamos a hacer, porque eso sí sería irresponsable, endeudarse para cosas que no tienen sentido, ¿no? No hay deuda en Bolivia para hacer cosas que no sean orientadas al proceso productivo, a la integración. La integración carreteras es imprescindible para el desarrollo productivo. Es parte de la competitividad sistémica. Así es. No es una competitividad que te da un crédito para producir más bananas en el Chiapas, que si el camino de salida del lugar donde estás queriendo hacer no es bueno para exportar. Entonces, la inversión en carreteras no es una inversión irresponsable de ninguna manera. El tema de la Todavía construcción de los edificios. podrían hacer críticas que las han hecho
a la construcción de canchas, cosa que me parece groserísima, porque si hay algo que pelea por la buena salud de un pueblo, es el deporte en contra de la drogadicción y del consumo de drogas en la juventud. Pero bueno, ese es otro tema, podrías criticarlo en términos de que una canchita efectivamente no es una inversión productiva, ¿no? Pero más allá de eso, lo relevante, estoy hablando más allá de cosas anecdóticas como son cualquier edificio que se ponga en el centro de La Paz que no tiene nada que ver con una estrategia estructurada de gabinete económico. Y en eso yo critico, y eso lo dijo ya el compañero aquí, que creo que tú lo dijiste, que hay una decisión de gobierno totalmente desarticulada, desestructurada en Argentina ahora. No hay esa reunión. El miércoles en Bolivia, desde el primer día que estuvo Evo Morales, se reúne el gabinete discutiendo todas las medidas. Y todas las medidas son articuladas. En cambio, en Argentina no existen esas reuniones. No existe. La reunión de gabinete en Argentina es en caso de crisis, claro, digamos, no existe de guerra con reunión Chile. de gabinete. Y en ese sentido Claro. hay que rescatar variar. la cuestión de institucionalidad que se ha ido construyendo en estos años. Esa cuestión de institucionalidad de que religiosamente todos los ministros discuten todos los temas y articulan su mirada conjunta en torno a una política económica. Pero bueno, eso es entre paréntesis. Yo lo que creo es que en Argentina se acabó la luna de miel, empezó ya la gente a desencantarse de la pareja Macri, y sobre la base de eso lo que van a tener es mucha confrontación. Yo estoy segura que a estas alturas la población no va a seguir creyendo en la opción de Macri. Y lo que yo sí saco como una gran lección es lo que está pasando en Argentina para ver lo que puede pasar en Bolivia. Que no estoy segura, como dice el compañero aquí, que en Bolivia no pueda retrocederse cosas como la privatización, etcétera, porque la gente que enarbola esas ideas está convencida de que eso es lo correcto. Más allá de que en Bolivia el pueblo lo vaya o no lo vaya a tolerar es otra cosa, pero que hay voluntad de retroceder. En las filas de la oposición hay una seria voluntad de retroceder en Bolivia, y si pudieran harían lo que Macri está haciendo. Y si pudieran lograr la conducción del proceso económico boliviano, la conducción del Estado, harían todo el intento de hacer lo que pasa con Argentina, y solo la resistencia del pueblo tardía en Argentina podría salvarnos en Bolivia. Pero en Bolivia el pueblo tiene que verse reflejado, es decir, la situación argentina es un reflejo de lo que podría pasar en Bolivia, con matices o no, en relación a lo que sería retroceder las medidas. Dos cosas: de generación de soberanía en la gestión de los recursos naturales, y segundo, en relación a entender que los trabajadores más pobres, que en Bolivia el 80% de la gente trabaja, la gente en edad de trabajar trabaja en microempresas, que la gente más pobre, campesinos y urbanos, son la base esencial de una dinamización de economía que nos ha dado como resultado ser medalla de oro por 4 o 5 años consecutivos en América Latina. Bien, antes de irme a la pausa, Mauricio, cortito, y esto como mención importante, porque también en círculos argentinos se habla del tema de vaca muerta, de donde podrían generar ingresos a través del fracking. Me parece que es un sistema muy costoso por la cantidad de agua que se utiliza para la producción de hidrocarburos. En términos contrafactuales, podríamos, como lo advirtió aquí muy bien, podríamos ir o a Argentina o a Venezuela en materia energética. Entonces, ese es mi principal temor en términos energéticos solamente. Venezuela en este momento, PDVSA en particular, está en la situación más catastrófica, yo creo, de toda su historia. Y por otro lado, Argentina, en vaca muerta, ha traído, con la presidenta Kirchner de hecho, trajo capitales privados para comenzar la producción a través de Shell Gas. Y la presidenta Kirchner hace unos 5 o 6 años atrás dijo: yo hago esto para lograr la independencia energética. O sea, ¿qué quiere decir esto a la gente que nos ve? Que no quieren comprarnos más gas. Un final. Entonces, son escenarios energéticos en los cuales, si bien hay un problema político, macroeconómico en Argentina, pero hay una visión de mediano y largo plazo en Argentina de ser autónomos, de no comprar más gas natural.
Entonces, en esa línea, la pregunta sustantiva que deberíamos hacernos nosotros es cómo abrir mercados, ¿no es cierto? ¿Cómo consolidar el mercado del Brasil? El mercado chileno ya se perdió, Perú no es un mercado y Paraguay menos. Entonces, yo no creo que podamos privatizar YPFB, nadie quiere eso, nadie lo espera. Entonces, dado que no se va a privatizar YPFB, tenemos YPFB para 10, 20 años, ¿cómo la mejoramos? ¿No es cierto? ¿Cómo logramos que YPFB sea una empresa corporativa donde no tenga problemas como la planta de urea, la planta de LNG, que están en una capacidad de funcionamiento muy por debajo del 50%? Entonces, esos son los desafíos que debemos discutir realmente. Bien, tengo que hacer la última pausa, por favor, del programa y luego venimos con la última reflexión y con nuestros deseos, por supuesto, para los argentinos en estos momentos difíciles que están pasando. Vamos a pedirle a Mauricio Medinaceli la última reflexión. Por supuesto, esto que estamos hablando es tan grande, es tan importante lo que se ha dicho en esta ocasión, en esta reunión, que merecen deseos seguramente importantes de parte de nuestro panel. Mauricio, ¿qué dices? ¿Qué necesita el sector de hidrocarburos? Una nueva ley de hidrocarburos, consistencia en el marco legal, un sistema tributario flexible, una flexibilización con el medio ambiente y las comunidades indígenas, atracción de inversión privada, apertura de mercados internacionales, consolidación con el Brasil, eficiencia en YPFB y eliminación de subsidios. ¿Respecto a la Argentina? Respecto a la Argentina, es necesario tener el mejor contrato posible en este momento que están abriéndolo, con las reservas que tenemos, y para eso urge disponer de la certificación de reservas probadas al momento, oficiales, naturalmente. Es un desafío inmediato que tenemos. Ese es un desafío inmediato porque nuestro socio natural ha sido, es y será Argentina en materia energética. Sí. Los subsidios no son buenos ni malos en sí mismos, depende para qué se los use. Eso es lo primero que además el presidente siempre dice, a pesar de que dice es un cáncer, pero en el caso concreto en el que estaba hablando. Es decir, no hay que sacarlo de contexto lo que se está planteando. En relación a lo de Argentina, yo creo que se está terminando la luna de miel que les permitió a los argentinos votar por el presidente Macri. Creo que no han entendido los liberales que están ahora al mando del gobierno argentino, no entendieron de qué se trató el cambio de modelo económico o de política económica en Argentina, y por lo tanto hicieron todo mal y al revés. A pesar de incluso haber incumplido sus promesas, pudieron haber hecho algo mucho mejor. Ahora están en una situación dramática. Pedirle auxilio al Fondo Monetario es ya, desde el punto de vista de los pueblos latinoamericanos, es terrible, y por lo tanto lo que ha pasado con Grecia, lo que ha pasado con España, lo que haya pasado con otros países, le va a pasar lamentablemente también a Argentina, y hay que estar en apronte en relación a eso. Don Oscar, por favor, cortito. Sí, yo creo que inversión productiva, reducción de la informabilidad del 80% que usted menciona, y que las empresas públicas sean más productivas. Bien. Creo que los bolivianos tienen que estar muy atentos a lo que pasa en Argentina. Decía recién, los argentinos vivían muy bien, alguien los convenció de que todo estaba muy mal, y ahora de verdad están mal. Cierro con las dos frases preferidas de mi abuela. De verdad decía, para bajar cualquier santo ayuda, y alguna vez me ha dicho, hijito, o sea que eras feliz y no lo sabías. Bueno, hay que aprender. Yo creo que Bolivia tiene que estar muy atenta a lo que ha sucedido y lo que sucede en Argentina. Un cariñoso abrazo a todos ustedes que nos siguen todos los domingos, los lunes, por supuesto. Decirles a los argentinos que solucionen sus problemas en democracia, en acuerdo con todos los sectores, y que tengan, por supuesto, mejores días. Nosotros nos vemos el próximo fin de semana. Permiso.